porque los demonios solicitaron a Jesús por los cerdos. Los demonios son seres espirituales capaces de controlar un cuerpo físico para sus propios fines. Cuando un cuerpo está completamente poseído por un demonio, esto se conoce como posesión demoníaca. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo varios encuentros con demonios y, por supuesto, ninguno de ellos fue rival para el poder de Cristo. Al atardecer, le trajeron a muchos bajo el poder de los demonios, y él expulsó a los espíritus malignos con una palabra, restaurando la salud de todos los enfermos y demostrando su autoridad como Mesías. Mateo 8, versículo. La ciudad de Gadara sirvió de escenario para el encuentro entre Jesús y el endemoniado. Encontraron allí a un individuo poseído por demonios, y la región era conocida como el país de los Gerasenos por Marcos y Lucas, aunque Mateo la llamaba el país de los Gadarenos. Gerasa, también conocida como Gergesa, era un pequeño asentamiento ubicado aproximadamente en el centro de la costa este del lago Genesaret. Una de las ciudades de Colis estaba a unas millas al sureste del lago, y parece que este incidente ocurrió cerca de ambas ciudades, según el relato de Lucas. El hombre poseído por los demonios saludó a Jesús y a sus discípulos tan pronto como llegaron a la orilla. Lucas y Marcos mencionan solo a uno de los dos poseídos, aunque él era uno de los dos. Lucas 8, versículos 27 y 28. Cuando él descendió, un hombre de la ciudad, poseído por demonios desde hacía mucho tiempo y sin tener casa, se encontró con él. Al ver a Jesús, gritó y se postró delante de él, exclamando a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. El Dr. Lucas describe algunos signos de que este individuo estaba poseído por un demonio: falta de respeto propio, aislamiento social, refugio en lugares impuros, reconocimiento de Jesús como el Mesías, control de la lengua al gritar y fuerza sobrehumana. Este hombre estaba bajo la autoridad de fuerzas espirituales en oposición directa a la voluntad de Jesús y de Dios. Después de este encuentro, Jesús recorrió cada ciudad y aldea predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y los 12 estaban con él. María había sido poseída por un demonio hasta que Jesús la liberó. Muchos creen que ella estaba entregada a la inmoralidad, pero la Biblia nunca lo afirma explícitamente. Lucas 8, versículos 1-3. En Lucas 8, versículos 29-32, vemos que Jesús ordenó al espíritu impuro que saliera del hombre, ya que lo había dominado muchas veces. El hombre solía ser encadenado con frecuencia, pero rompía las cadenas y era llevado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó su nombre, y él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, y había una gran manada de cerdos pastando en la montaña. Los demonios pidieron entrar en ellos, y Jesús lo permitió. En las Escrituras se permite que haya 4 lugares descritos como habitados por personas impías después de la muerte, junto con ángeles desobedientes y espíritus. Estos lugares se describen como sitios de tormento. Uno de estos lugares es conocido como el Tártaro, donde ciertos ángeles están encadenados mientras esperan el día del juicio. En el Nuevo Testamento, la palabra tártaro se menciona solo una vez en su forma griega, en 2 Pedro 2:4, donde se dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió al Tártaro, poniéndolos en cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Otro lugar en la Biblia que habla sobre ángeles caídos es Génesis 6:1-4. Según Judas 1:6, algunos ángeles abandonaron su morada en el cielo, y como castigo por este acto atroz, Dios los arrojó al Tártaro, donde están siendo mantenidos en pozos de oscuridad hasta el momento en que serán juzgados. Según Lucas 8:31, la mayor preocupación de los demonios era ser arrojados al Tártaro. La mención de Pedro al Tártaro está en el contexto de condenar a falsos maestros, aquellos que intencionalmente difunden herejías en la iglesia y que un día se encontrarán en el Tártaro, al igual que los ángeles caídos que fueron responsables de difundir el pecado. En los textos sagrados hay un lugar referido como Hades en hebreo. Este lugar es conocido como Sheol,
a menudo traducido como infierno o sepultura. Después de la muerte de Jesús, descendió al Hades, y Pedro afirma que mientras estaba allí, predicó a las almas que estaban siendo mantenidas cautivas. Según la carta de Pablo a los Efesios, cuando Cristo ascendió al cielo, llevó a estos cautivos fuera de su prisión, cumpliendo así la profecía del capítulo 61, que decía que liberaría a los cautivos. Jesús vino para liberar a los cautivos y abrir las puertas de las cárceles a los que estaban prisioneros. La palabra traducida como abismo es la palabra griega abissos, que en otros lugares del Nuevo Testamento se traduce como pozo sin fondo. Es notable que los demonios estén suplicando a Jesús, pidiendo que no sean enviados al abissos. En ese momento, saben que llegará el tiempo de ser arrojados al abissos, pero en ese momento están implorando por más libertad. Es interesante observar que, aunque Jesús les concedió esta libertad temporal, no los envió al abissos en ese momento. Sin embargo, llegará el momento en que Satanás será encadenado, y ellos incitarán una rebelión contra Dios y el reinado de Jesucristo en los corazones de los hombres impíos. Después de eso, serán lanzados al Gehenna, el lugar donde la bestia y el falso profeta están, en la región de Gadara, donde la mayoría de la población estaba compuesta por no judíos. Jesús instruyó a los demonios que poseían al hombre a salir para que pudiera ser liberado de su agonía. Luego, ordenó al hombre que le dijera su nombre, para que pudiera darse cuenta de cuán grande era el poder del mal que lo poseía. Los demonios preferían estar encarcelados en cuerpos de seres vivos, en lugar de ser enviados al lugar donde serían castigados. Si no podían permanecer en el cuerpo del hombre, preferían entrar en otros animales, incluyendo cerdos. Jesús accedió a su solicitud, pero al final fueron responsables de sus acciones, ya que los cerdos enloquecieron y se ahogaron en el mar. Jesús presentó una confirmación dramática y visual de su poder sobre los demonios al enviarlos a los cerdos. Lucas 8, versículo 33. Entonces salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada corrió violentamente por un lugar empinado hasta el lago, donde se ahogaron. Jesús valoraba mucho más la vida de un solo ser humano que la de 2000 cerdos. Los habitantes locales estaban más preocupados por sus campos y instaron a Jesús a dejar la zona, temiendo lo que podría suceder si permanecía allí más tiempo. En la montaña también había una gran manada de cerdos, lo cual era una violación de la ley. Estos hombres estaban involucrados en un comercio ilegal equivalente a cultivar cocaína o amapolas. Lucas 8, versículos 35-37. Cuando las personas fueron a ver lo que había sucedido, encontraron al hombre anteriormente poseído ahora en su juicio perfecto, sentado a los pies de Jesús. Todos los presentes estaban asombrados. Aquellos que presenciaron el evento contaron cómo el hombre poseído por los demonios fue sanado. Sin embargo, toda la multitud de la región de los Gadarenos pidió a Jesús que se alejara, pues estaban llenos de gran temor. Jesús subió al barco y se fue. La triste situación mostraba que la gente estaba más preocupada por el bienestar de esos cerdos que por la liberación del hombre. Pedían a Jesús que los dejara en paz, pero el hombre liberado de los demonios le rogaba a Jesús que se quedara con él. Sin embargo, Jesús lo envió, diciéndole que regresara a su casa y mostrara cuánto Dios había hecho por él. Así, el hombre difundió la noticia por toda la ciudad sobre las maravillas que Jesús había hecho por él. Jesús regresó al otro lado del lago, a Cafarnaúm, donde la gente lo recibió con alegría, esperándolo. Este contraste muestra cómo, por un lado, le pedían que se alejara y por otro, la multitud lo esperaba con anticipación. Se destaca que Jesús no era nativo de Gadara, ya que cuando fue enviado a casa para anunciar la misericordia de Dios, Marcos escribió que lo hizo en la Decápolis. Satanás y sus demonios continúan intentando perturbar la obra de Dios y engañar a quien puedan, según Corintios 11, versículos 14-15. Los demonios son descritos como espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus mentirosos y ángeles de Satanás.
Atacar a los cristianos y entrar en conflicto con los ángeles santos son algunas de las actividades asociadas a Satanás y sus seguidores demoníacos. Apocalipsis 12, versículo 9, 1 Pedro 5, versículo 8. Dado que Jesús ya había expulsado demonios anteriormente en este evangelio, surge la pregunta de por qué Lucas elige relatar otro exorcismo en este punto. Este tiene características únicas que lo hacen digno de mención, especialmente por ser el primero que ocurre en territorio gentil, en Gerasa, al este del río Jordán. Esto demuestra cómo el ministerio de Jesús está creciendo en alcance. Además, este exorcismo involucra más de una posesión, siendo una experiencia más intensa que otras descritas anteriormente. Este relato aborda más completamente una variedad de respuestas a los milagros de Jesús, desde el pedido de los locales para que se fuera hasta la transformación del hombre poseído por demonios en un seguidor del Señor. Este milagro es el tercero de una serie de 4 milagros, entre los versículos 22 y 56, cada uno representando una esfera diferente de actividad, desde la naturaleza hasta los demonios, desde la enfermedad hasta la muerte. Finalmente, este milagro es único porque involucra criaturas terrestres además de humanos. La muerte de los cerdos sirve a un propósito significativo al ilustrar la destrucción total característica de la actividad demoníaca. Aunque los demonios son invisibles, su presencia en los cerdos evidencia el peligro que representa la descripción detallada del endemoniado, resaltando el poder destructivo de los demonios. Vive solo, sin ropa, en tumbas, y está aislado de la sociedad. Se cuenta cómo fue dominado en varias ocasiones, amarrado con cuerdas y cadenas, pero las rompía y no podía ser contenido. En el mundo romano, una legión era una compañía de miles de soldados. Jesús está involucrado en una batalla importante aquí, en menor número pero no superado. La historia de Jesús realizando un milagro en este pasaje muestra varias respuestas, incluyendo las reacciones de los demonios, de las personas locales y del hombre que recibe la cura de Jesús. Mientras los demonios reconocen el poder de Jesús, aún intentan sembrar discordia entre las personas, a pesar de saber que perderán la guerra. Los ejércitos aún pueden intentar infligir tanto daño como sea posible antes de ser derrotados. El hombre curado indica lo desamparado que alguien puede estar sin Jesús, especialmente cuando está encadenado por fuerzas más poderosas que él mismo. Sin embargo, su transformación ilustra el contraste impresionante que aparece en la vida de alguien después de ser liberado de tal sumisión. Este milagro no se trata solo de expulsar demonios. Más importante aún, se trata de liberar a una persona de la opresión, demostrando el poder transformador de Jesús. No solo libera de los demonios, sino que restaura la dignidad y la identidad, reintegrando al individuo en la sociedad y permitiéndole convertirse en un testimonio vivo del poder y la misericordia de Dios. La liberación de un alma de la cautividad es un elemento central de este milagro. Tomar en serio la presencia del mal y los demonios, parece probable que Jesús eligió realizar este evento para ilustrar de manera impactante y gráfica cómo la existencia del mal finalmente resulta en la muerte. Esto sirve como un recordatorio de que la presencia del pecado en la raza humana exigió su propia muerte como pago. Nuestro mundo juega con fuerzas espirituales en lugar de tomarlas en serio. Las personas en el mundo moderno encuentran desafiante leer textos sobre demonios, porque estos textos nos desafían a lidiar con conceptos que no involucran ver u oír. Es difícil negar la existencia de una fuerza malévola en nuestra sociedad cuando nos enfrentamos a la naturaleza destructiva de nuestra cultura y las terribles formas en que somos capaces de tratarnos unos a otros. Nuestros esfuerzos son tan exitosos como los intentos de los locales de encadenar al endemoniado para contenerlo. Se necesita la fuerza de Jesús. El hombre liberado ofrece un punto final de aplicación para la reflexión. No todos son llamados a un ministerio que exige viajes para difundir el Evangelio de Jesús. A veces Jesús quiere que aquellos que han experimentado su bondad cuenten a los de su propia ciudad natal sobre él.
El hombre curado y transformado no necesitó recaudar fondos para encontrar su campo misionero. Todo lo que tenía que hacer era comenzar a compartir su historia, lo cual hizo al hablar sobre la obra de Dios en su vida. No pudo dejar de mencionar a Jesús. Con el impacto de su testimonio resonando en la ciudad, la noticia de la transformación milagrosa del hombre endemoniado se extendió como un reguero de pólvora. Las personas se reunían en los mercados y plazas, ansiosas por escuchar la historia de primera mano. La curiosidad y el asombro se apoderaron de la comunidad y todos querían ver al hombre que, una vez en las garras de los demonios, ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en pleno juicio. El hombre, al compartir su experiencia, no dejó detalles sin contar. Describió cómo Jesús llegó a su vida como un rayo de luz en la más profunda oscuridad. Contó sobre las cadenas rotas, las cuerdas desgarradas y la sensación liberadora de ser restaurado a su dignidad. Cada palabra que pronunciaba era como un eco de esperanza para aquellos que también se sentían atrapados en las garras de la opresión y el sufrimiento. La multitud, inicialmente llena de temor, se transformó en una audiencia ávida de más enseñanzas y milagros de Jesús. La historia de la liberación del hombre se convirtió en un testimonio vivo del poder redentor y transformador de Cristo. A medida que la noticia se extendía, las personas comenzaron a llegar desde otras ciudades para ver por sí mismas el impacto de este extraordinario milagro. Sin embargo, no todos compartían la alegría y el asombro. Algunos, temerosos de lo desconocido y preocupados por sus propios intereses, instaban a Jesús a que dejara la región. La pérdida de los cerdos, aunque trivial en comparación con la liberación de un alma, generó preocupaciones egoístas entre aquellos que priorizaban lo material sobre lo espiritual. Aunque la multitud expresó su agradecimiento, Jesús sabía que su tiempo en esa región había llegado a su fin. Subió al barco, pero el hombre que había sido liberado, lleno de gratitud, deseaba seguir a Jesús a donde quiera que fuera. Sin embargo, Jesús, con una sonrisa llena de compasión, le dijo que regresara a su hogar y compartiera las maravillas que Dios había hecho por él. El hombre obedeció, y su testimonio resonó por todo Gerasa, aquella tierra que una vez había sido testigo de la furia de los demonios. Ahora experimentaba la paz y la gracia de Dios. A medida que el hombre contaba su historia, las personas se volvían hacia Jesús con corazones abiertos, ansiosos de encontrar la misma liberación que él había experimentado. Mientras Jesús navegaba hacia nuevas tierras, el eco de su poderosa obra resonaba en la región. La historia del endemoniado liberado se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de que, a pesar de las fuerzas malignas que intentan sembrar caos, la luz de la redención y la gracia de Dios siempre prevalecerán.